Perfecto, perfecto. Muy buenas noches, grupo. Espero se encuentren súper, mega, ultra, hiper bien. Aquí estoy viendo que están encendiendo sus cámaras. Ustedes saben que yo solamente contesto preguntas al final a quienes tengan su cámara encendida durante todo el taller, porque por cortesía, por educación o ética, dentro de un desarrollo empresarial es importante ver cara a cara a quien de pronto nos está capacitando, también conectar con la audiencia, tanto cuando tú estés enfrente de una cámara ofreciendo tu propuesta o cuando también estás aprendiendo. Es siempre importante tener una postura empresarial, ¿vale? Entonces, qué bueno que se están conectando, ya saben, estén aquí listos, con sus cámaras encendidas, con lápiz, con papel. Vamos a tocar un tema súper importante. Ahora, yo sé que dentro de esta sala hay muchas personas que no se conocen, porque estoy aquí teniendo a todo el grupo junto, ¿vale? Tanto los que comenzaron y los que están desarrollando su negocio de las franquicias, adquiriendo su franquicia virtual y quieren saber cómo vender su franquicia virtual, como aquellas personas que también están dentro de mi curso personalizado para aprender a crear sus propios talleres, cursos, productos, libros, etcétera, y saber cómo comercializarlos en el mercado. Pero ¿por qué los junté a todos? Porque para poder tú tener éxito en lo que vayas a hacer, independientemente de lo que acabo de mencionar, en cualquiera de esas áreas que tú hayas elegido emprender, es importante que comprendan, y eso pónganlo en nota, que el dinero no sigue a aquellas personas que desean y andan deseando cosas, sino a aquellas personas que dominan. Porque todos aquí como emprendedores o empresarios obviamente aspiran que sus negocios o su emprendimiento les genere un ingreso, ¿no? Les genere dinero, porque aquí nadie quiere emprender de gratis, ¿no? Entonces el objetivo es que si tú quieres aprender a hacer dinero en cualquiera de las áreas que te acabo de mencionar, entonces tu mentalidad tiene que comenzar a forjarse para comprender que el dinero jamás va a seguir o perseguir a la gente que está solo deseando cosas, sino a aquellos que dominan. ¿Y dominan qué, Elías? Bueno, eso es lo que vamos a estar entendiendo el día de hoy, aprendiendo el día de hoy, porque cae dentro de todas las categorías de emprendedores que acabo de mencionar dentro de la comunidad que he creado. Es para ustedes, ¿vale? Porque si no aprendemos a dominar esto dentro de nuestras mentes, si no estamos en la misma página, si no entendemos este principio, vamos toda la vida a estar persiguiendo dinero y el dinero nunca te va a llegar, porque si persigues dinero nunca te va a llegar. Eso siempre tenlo por seguro. Entonces el objetivo es que tú puedas dominar, ¿sí? Y que el dinero te siga a ti por dominar algo. ¿Dominar qué, Elías? Vamos para allá. No se me afanen. ¿Listo? Ok. Ahora, yo dentro de todos mis años desarrollando emprendedores y empresarios, porque yo también pasé por ahí, lo voy a hablar desde mi perspectiva y desde la experiencia personal de trabajar con tanta gente. Hay muchas personas que en talleres como estos siempre entran con una mentalidad de, pues yo ya eso me lo sé, o sea, o ya lo aprendí, o qué puedo aprender. Para tú poder dominar algo, para que el dinero te siga a ti dentro de lo que tú emprendas, lo primero que tú tienes que hacer es aprender. El dominio en algo primero comienza con aprender. Y aprender no es acumular información, sino desarrollar el dominio de esta información. El propósito de aprender algo no es saberlo o no decir ya lo conocí, sino es desarrollar esa habilidad y ponerla en práctica para dominar eso que dices que ya aprendiste. Muchas personas piensan que porque vieron un curso, leyeron un libro o no sé, porque vieron un podcast, ya aprendieron. Cuando en realidad el aprender algo verdaderamente se refleja a través del dominio de lo que dices haber aprendido. ¿Ok? Yo conozco muchas personas que dentro del mundo del emprendimiento, si querían, por ejemplo, construir un negocio de, qué sé yo, ¿qué te digo? De, de talleres para saber lavar autos, o cualquier cosa. Algunas veces se los vas a escuchar diciendo, ay, es que yo ya sé hacer eso, o yo aprendí en tal cosa, o yo aprendí en tal curso, o yo aprendí en tal video de YouTube. Sí, pero tú no puedes decir que aprendiste algo si no lo pusiste en práctica y si eso no te generó un resultado. No puedes decir que lo aprendiste. La única forma de decir que tú aprendiste algo es porque lo pusiste a trabajar y porque te dio un resultado. De lo contrario es pura teoría, es bla, 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 es paja mentira, como diríamos en Colombia. ¿Sí me entienden? Entonces el hecho de que ustedes digan, no, pues yo ya aprendí esto, aprendí lo otro, pregúntense, ¿ustedes realmente lo aprendieron o lo escucharon? Y se informaron, que es muy diferente. El desarrollo
de esto que dices aprender implica de que tomes acción, ¿sí? Y el aprendizaje es más que solamente informarte, es ejecutar aquello que escuchaste y aunque te equivoques, volverlo a aplicar hasta que lo domines. Ese es el verdadero aprendizaje. Entonces, para tú dominar algo dentro del mundo del emprendimiento, dominar las habilidades necesarias, dominar al punto de que el dinero te persiga a ti, tienes que primero comprender el significado de aprender, porque aprender, vuelvo y repito, no es solamente llenarte de información, sino saber ejecutarla y dominarla con tus hechos que lo reflejarán y tus resultados. Entonces, en este orden de ideas, si tú eres de las personas que siempre ha dicho, es que ya lo escuché, es que ya me lo sé, es que ya yo lo vi, eso ya yo lo escuché en tal lugar. Perfecto, que se vea. A eso quiero llegar, que se vea. Si no se ve, no sabes nada. Está lleno de teoría. Entonces, eliminando estos paradigmas de la mente y limpiando estas telarañas mentales de la cabeza de las personas, podemos comenzar con el tema. Si tú comprendes lo que hoy te voy hoy te voy a decir y hoy te quiero dejar como mensaje, entonces tú vas a aprender a facturar ese nivel de ingreso que dentro de la encuesta, ¿ok? Dijiste que querías alcanzar, porque para los que no saben, aquí, por ejemplo, estoy reuniéndome no con todos, sino con un grupo específico de personas dentro de todas las áreas de lo que yo trabajo y desarrollo, que se encuentran en un punto como que sí, algunos llegaron a un punto económico, otros no han podido llegar a ese punto económico y se les dio una encuesta, ¿cierto? Ok, esa encuesta ustedes la llenaron y ahorita a raíz de lo que vi que todos llenaron, pues me di cuenta que eso es lo que les falta aprender, ¿vale? Entonces, por eso es importante, cuando ustedes comprendan esto, entonces ya vamos a poder llegar al siguiente paso, que es específicamente desarrollar ese plan y ese trabajo que ustedes quieren para que alcancen a facturar ese tipo de ingresos, ese nivel económico que ustedes quieren llegar. Por eso, presten atención, tomen notas, al final puedo contestar todas las preguntas que tengan. Recuerden, siempre y cuando la cámara esté encendida. Y también creo que esto va a quedar en YouTube para que si ustedes piensan en alguien que le puede servir esta información, compártansela para que se desarrolle, o que para que por lo menos pueda tener una perspectiva correcta de lo que involucra o lo que se necesita para poder tener éxito en el emprendimiento o en los negocios. Ahora, sobre el dominio, les quiero dejar un ejemplo personal, ¿sí? Yo, Elías, a mí me fascina, me encanta crear contenido, bien sea hacer reels, videos, o carruseles, imágenes, ¿sí me entiendes? A mí me encanta a tal punto que se me hace muy fácil, ¿vale? Se me hace sencillo. Entonces, para mucha gente no se le hace fácil esta área de los negocios. Para mí sí me encanta, yo lo disfruto. Sin embargo, miren que para lo que unos es difícil, para otros no lo es. Sin embargo, yo, por ejemplo, admiro mucho a mi esposa, y ya les digo por qué voy a poner este contraste, que en el gimnasio ella corre y trota. Tú la ves y corre y trota. A mí se me hace eso imposible. A mí se me hace difícil correr y trotar. Y yo la veo haciéndolo de la manera más sencilla y de la manera más fácil posible. ¿Qué es el dominio? El dominio es tener la habilidad, escriban esto, de ejecutar una acción sin tener que esforzarse mucho, que salga innato, que fluya. Ese es el dominio. Entonces, a mi esposa, por ejemplo, lo que yo hago se le hace complicado y yo lo hago ver muy fácil. Y lo que ella hace a mí se me hace complicado y a ella lo hace ver demasiado fácil. Cuando tú ves a una persona que domina algo, ¿sí me entiendes? Puede ser lo más complicado del mundo que uno pueda dimensionar dentro de esa área, dentro de ese nicho de trabajo o lo que sea, pero alguien que domina, ¿sí? Lo hace ver fácil. No los apa- lo, Todo lo hemos visto. Todos hemos visto el dominio de algo en acción. Hemos visto, por ejemplo, cómo pintores en segundos hacen un lienzo hermoso, cómo de pronto aquellas personas que generan imágenes con el vidrio, ¿sí? Dentro del calor y el fuego, hacen algo hermosísimo de la manera más sencilla. Podemos ver cómo personas, algunos, y este ejemplo va para muchas personas que de pronto se les dificulta la tecnología, ven como los hijos, los nietos llegan y hacen 3 clics y el internet les funciona de maravilla, el Facebook, ¿sí me entienden? Y ven como algo que para unas personas es complicado, se hace ver completamente fácil y sencillo. Pero ese es el dominio, porque cuando dominas algo ya ni tienes que pensarlo. Ya fluye de una manera fácil, de una manera por inercia, por decirlo así. Y eso es lo que tú tienes que entender, o todos ustedes tienen que comprender si quieren tener éxito en los negocios. Ustedes tienen que llegar a un nivel de dominio
dentro de lo que hacen, porque es la única forma en que realmente tengan éxito. De lo contrario, van a estar improvisando y la improvisación a largo plazo puede que improvisar te funcione hasta cierto nivel, porque yo lo viví, pero después llega un punto en que te estancas y no puedes crecer más porque no dominas algo o no dominas lo que necesitas dominar para seguir escalando en los negocios. Entonces, como empresarios, yo les quiero invitar a que no persigan el dinero, persigan el dominio. Elías, pero es que yo necesito dinero, yo precisamente invertí para poder hacer dinero y me dice que vamos a hacer dinero. Sí, todo eso va a llegar, pero cuando tú comprendas que el dinero no es el objetivo, sino una consecuencia, entonces van a seguir persiguiendo dinero. Y no es el objetivo, no es que andes persiguiendo dinero, es que puedan dominar algo que genere como consecuencia que el dinero les llegue. Eso es un negocio. Cuando tú logras comprender que el éxito en un negocio se caracteriza porque lograste dominar el crear una solución a un problema a una gran cantidad de personas, ese es el resultado. Como consecuencia va a ser dinero, porque ya dominas algo que mucha gente necesita como solución y por ende te van a entrar ingresos tras ingresos y tras ingresos. Pero no se trata de tú perseguir el dinero, sino perseguir el dominio que te permite solucionar los problemas y con los problemas solucionados la gente te paga. Pero cuando vas solo por el dinero, te vas a encontrar en un círculo vicioso buscando y buscando y no lo encuentras. Esa es la razón por la cual mucha gente que emprende se rinde muy rápido porque piensan que rápidamente el dinero les va a llegar porque hacen A, B, C o porque lograron tres cositas. Y no, no es así. Persigan el dominio, no persigan el dinero. Ahora, tengamos en cuenta y obviamente que el dominio tiene niveles, ¿no? Por ejemplo, existe en el básquetbol el dominio de la pelota como Michael Jordan y el resto de personas que juegan básquetbol, porque pues, Michael Jordan en su tiempo era una cosa impresionante y después sigue otra gente que sí sabe jugar, pero no al nivel de Michael Jordan. Hay niveles, lo mismo como por ejemplo Tiger Woods con el golf, ¿sí? Hay niveles de niveles dentro de los dominios. Ahora, tú puedes escalar, siempre hay espacio para escalar, pero para escalar se requieren ciertas acciones. Y yo les quiero dejar un ejemplo sobre el poder dominar y poder escalar dentro de lo que estamos haciendo. Hay personas, yo no sé si ustedes se han familiarizado con artes marciales, bien sea que lo apliquen o lo vean en películas. Si saben el karate, el kung fu y toda la cuestión. Una vez escuché dentro de una película algo que sí se me hizo muy cierto y era un sabio, ¿sí? Sensei, decía que él no le temía a una persona que sabía 100 técnicas o 100 formas de patadas. Él le tenía más respeto y miedo a una persona que practicaba la misma patada 100, 1000 o 10.000 veces. ¿Ven la diferencia? No es que sepa 100 técnicas. Es más impactante cuando comienza una persona a practicar una cosa, porque cuando domina una sola cosa, en este caso una patada, sabemos que, pues imagínate, una persona que practica una patada 1000 veces, 10.000 veces, esa patada te llega porque te llega. Eso no hay forma de que te escapes de esa patada porque la práctica generó esa habilidad. Versus hay gente que practica tantas cosas que al final, pues de tanto que practica, pues no sabe hacer nada en su totalidad. Entonces, hay formas de escalar dentro del dominio, dentro de dominar habilidades, pero no quiere decir que vas a dominar 10 habilidades de una sola sentada. También hay que saber dominar una por una. Y en los negocios es igual. Sin embargo, o sea, yo soy consciente que todos empezamos de cero. Yo empecé de cero. Y cuando empezamos de cero, nos podemos frustrar de una forma muy fácil. Y nos frustramos de una manera muy fácil porque cuando comenzamos de cero, estamos nosotros viendo que nos toca hacer todo a nosotros solos. Yo, por ejemplo, cuando comencé mi primer negocio, yo tenía que hacer todo prácticamente solo porque pues no tenía empleados, yo no tenía el poder adquisitivo para tener empleados, entonces me vi dentro de una posición donde tenía que dominar muchas cosas para poder lograr el éxito, pero era tan difícil yo pensar que tenía que dominar eso que se me hacía ver imposible. No es imposible, pero sí se me hacía muy difícil y ahí es donde mucha gente se frena cuando deja que el miedo o que el sentimiento de estar abrumado los limite a querer dominar lo que se requiere dominar. Entonces vamos a tocar ese tema rápidamente. Para triunfar en el mundo de los negocios, y esta parte sí se me hace que es muy importante que ustedes la comprendan, tienen que ser conscientes que decidir no es lo mismo que elegir.
Yo me vi en esa disyuntiva cuando comencé y yo sé que hay mucha gente por los años que llevo que también pasan por esa disyuntiva. Comenzamos con un negocio, comenzamos con un emprendimiento, pero inmediatamente cuando comenzamos es muy tentador decir, pues está muy difícil, decir, puedo hacer otra cosa, decir, mejor no, porque no decidimos hacerlo, sino que elegimos. Por eso les digo, decidir no es elegir. Cuando tú eliges algo, pues tienes la opción de rendirte, tienes la opción de dejar todo tirado, tienes la opción de cambiarte de negocio, cambiar de proyecto, cambiar de perspectiva. Sí, tú eliges. Y eso no lleva a nadie a ningún lado. No hay fracasado más reconocido, y eso se los digo yo por experiencia. Un fracasado bien reconocido es el que brinca de cosa en cosa y nunca termina nada. Y se llena la boca diciendo yo ya hice, yo estuve, yo traté, yo hice, y brinca y brinca y brinca y no ha hecho nada en la vida. Nada, porque no se le ve ni con resultados, ni con libertad, ni con economía, ni con influencia, con nada. Entonces, esos son los fracasados más farsantes del mundo porque siempre quisieron emprender un negocio bajo la presunción de tener la libertad de elegir si me quedo o no me quedo. Y esa gente es la que nunca llega a ningún lado. Sin embargo, un empresario y un emprendedor que realmente llega lejos o lleva su negocio al siguiente nivel y lo lleva a todos los niveles posibles es una persona que decide, porque la decisión absolutamente corta todas las decisiones. Cuando tú decides algo, ya para ti no existe la opción de elegir si te cambias, si te rindes, si te distraes, no, porque ya tú decidiste que te vas a enfocar 100% y cortas todas las posibilidades y todo lo demás que esté a tu alrededor porque la decisión es irrevocable. Esa decisión es la que lleva a la gente a triunfar. Por eso no hay obstáculo que los detenga. No hay limitación que les sirva de excusa. Y ustedes pueden ver las historias de grandes empresarios que han llegado al éxito. Walt Disney dentro de todas las crisis, las bancarrotas. Sí, Steve Jobs. También Jeff Bezos con Amazon, que no fue fácil abrir esa compañía y hoy lo que es Amazon. Pero fue porque se rascaron la barriga. Y decidieron, y, ay, a ver, hoy qué elijo, hoy elijo hacer o no hacer, hoy elijo ponerme las pilas o no. La gente que mantiene eligiendo no llega a ningún lado. El que se decide es el que llega. Y por eso ustedes tienen que escribir esto. Decidir no es lo mismo que elegir. Entonces, cuando tú decides algo, ¿ok? Estás listo para hacer lo que la mayoría no está dispuesta a hacer, que es eliminar toda distracción porque decidiste enfocarte en dominar algo. ¿Sí vieron? Ahora, como un ejemplo hipotético, en la mayoría de negocios, si no es que en todos, y yo estoy seguro que es en todos, eh, para tener éxito en los negocios hay algunos factores y componentes que debes dominar, sí o sí. Sin embargo, hay gente que no los quiere dominar, hay gente que le da miedo, los evita, los evade, prefiere improvisar. Yo le voy a dar nada más cuatro como ejemplos. Ustedes verán si lo creen o no lo creen, pero aquí se los dejo. Son cuatro. Hay muchos más que estos. Pero yo les quiero dejar este punto sobre el dominar estos conceptos, porque para comenzar cualquier negocio tienes que dominarlos. Y a veces cuando tenemos que dominarlos, sí nos abrumamos, porque estos cuatro conceptos fácilmente se convierten en más de 16. Por ejemplo, para tú dominar eh, exitosamente las habilidades que te lleven un negocio próspero, tú tienes que, por ejemplo, dominar la generación de contactos. Tienes que dominar la conversión de contactos. Tienes que dominar el ascenso de clientes. Tienes que dominar la retención de clientes, entre otras cosas. ¿Vale? Pero cuando vemos que para generar contactos, la generación de contactos no es solamente yo decir la palabra generación de contactos y ya dominé esa habilidad. No, hay gente que piensa que con solamente saberse el nombre ya dominan la habilidad. La generación de contactos implica generar un embudo. ¿Cuál es la estrategia de marketing? ¿Cómo vas tú a atraer los contactos? ¿De qué forma? Todo eso, todo y mucho más implica el generar contactos. Y eso ya hablamos con la primera y tenemos como cuatro o cinco cosas más que abarcan ese primer concepto. ¿Sí? La conversión de contactos. ¿Cómo convertimos a una persona que está de pronto curiosa a interesada a eventualmente querer comprar o cerrar con lo que tú tienes? Eventualmente ascenso de clientes. Es como tú haces que el mismo cliente compre varias veces porque está viviendo una experiencia o la comparta o se una contigo dentro de pronto un programa de afiliados o dentro de un programa de referidos o que tenga de pronto
contigo una forma de tener descuentos en lo que tú ofreces porque es un cliente constante y al final cómo retienes los clientes y requieres toda una estrategia para poder dominar la retención de clientes. Ahora, en el rumbo hacia el camino de dominar algo, te vas a encontrar con ciertos puntos. Es como un mapa, ¿vale? El primer punto es la ignorancia. Y hay gente que se ofende con esa palabra. Pero déjame decirte que la ignorancia no es una grosería. La ignorancia es equivalente a ignorar una verdad de algo, ignorar un conocimiento de algo. Cuando lo ignoras, pues no lo conoces. ¿Y sabes qué? Tú y yo y toda la humanidad nació con ignorancia. ¿Por qué? Porque como cuando tú naciste, tú no sabías tu nombre, ni tu apellido. Tú no sabías diferenciar tu mamá de tu papá, tú no sabías diferenciar tu mano izquierda de tu mano derecha, tú no sabías diferenciar tus manos de tus pies, tú no sabías diferenciar el día de la noche. Entonces, todos nacimos con ignorancia, pero el hecho de que aterrizamos en la ignorancia no quiere decir que ahí tenemos que vivir, porque hay gente que eventualmente pasa toda su vida y se estaciona en la ignorancia en ciertas áreas, porque aprende a decir ciertas cositas básicas pero prefiere estacionarse en la ignorancia y no seguir conociendo y piensa que ya pues ahí tiene que ser su destino final. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que puedas crecer porque tenemos la habilidad de crecer. Te tengo grandes noticias. Tú no naciste como un árbol o como un animal, ¿sí? Porque pues el árbol nació árbol y se va a morir árbol y el árbol nunca va a llegar a decir, mañana quiero ser mariposa. Jamás, nunca. El árbol será árbol y morirá árbol. Los animales también. Tú no, tú puedes decidir aprender y cambiar y desarrollarte y evolucionar, si lo decides. Entonces, la ignorancia es el primer punto dentro del rumbo o el camino hacia el dominio. ¿Qué pasa después de que nosotros comenzamos a poner información o verdades en nuestra cabeza? Porque cuando tú comienzas a absorber verdades, no mitos, porque también hay gente que tiene ciertas verdades, como si quieren busquen un taller que tengo llamado Los 7 mitos que te limitan a tener dinero, porque hay gente que se llena de mitos y mentiras y piensa que son verdades. No, cuando yo digo verdades, son verdades. Cuando tú te llenas de verdades, entonces tú eventualmente puedes hacer cosas grandes con esas verdades. ¿Qué es lo que sigue después de la ignorancia? El conocimiento. El conocimiento no necesariamente quiere decir que tú ya sabes hacerlo todo. Conociste algo y ya el solo hecho de conocerlo no te hace experto ni tampoco te hace dominador del tema. Ejemplo, cuando tú eres niño y aprendes las letras, el aprender las letras no necesariamente quiere decir que sabes leer. Que hay niños que saben las letras, A, B, C, D, pero no saben leer. Eso es conocimiento. O los números, pero no te saben sumar y restar, o multiplicar o dividir. Saben cuáles son los números, pero no saben multiplicar o dividir, o restar o sumar. Ese es conocimiento. Tienes información de algo, pero no la tienes completa. Ya sabes que existe, pero no la dominas. Entonces, de la ignorancia pasamos al conocimiento cuando comenzamos a absorber verdades. En el caso de muchos emprendedores, hay gente que fue empleada y eventualmente se dio cuenta que existe un mundo llamado emprendimiento de negocios y entendió que es una alternativa, pero el solo hecho de que lo conozcas, conozcas, ¿sí? De ignorancia a conocimiento no quiere decir que lo dominas. Sin embargo, después, ¿qué pasa? Después del conocimiento vamos al entendimiento. El entendimiento es cuando tú aprendes algo, lo absorbes y ya lo identificas, ya lo logras digerir, ya sabes, por ejemplo, sumar y restar, ya sabes leer. Ahora, ¿qué sigue? Cuando ya entiendes algo, sigue la acción, accionas, ¿sí? Cuando tú pones el entendimiento en acción, eso formula y genera una reacción química, ¿sí? Llamada sabiduría como resultado. Y la sabiduría es el equivalente a entender algo y ponerlo en acción. Y cuando esa sabiduría, constantemente al entender y accionar y aprender de los errores, porque tampoco estoy diciendo que vas a entender algo a la perfección, vas a accionar a la perfección y la sabiduría es que todo te va a salir perfecto y no van a haber problemas, no, van a haber fracasos, van a haber caídas y levantadas, pero cuando tú entiendes, accionas y aprendes de tus errores y eres sabio, sabiduría, eventualmente logras dominar algo. ¿Sí ves cómo va la ecuación? Ignorancia, conocimiento, entendimiento. Acción, sabiduría y finalmente llegas al dominio de algo. Pero hay muchas personas que están muy desubicadas en la vida que simplemente porque dicen algunas frases y las repiten como los loros, piensan que son sabios. Y eso no es verdad. Sabiduría no es repetir frases, sabiduría es vivir los principios que supuestamente salen de tu boca. Hay mucha gente llena de teorías allá afuera, pero que no ajustan, no aplican, ¿sí? Ni ajustan sus hechos, entonces no funciona nada de lo que dicen. Es puro bla, bla, bla.
¿vale? La sabiduría y el dominio siempre va a reflejarse en una persona con sus resultados. Si la persona tiene, por ejemplo, si un empresario te está diciendo cómo tener un negocio para que te liberes de un empleo, para que tú puedas vivir 100% de un negocio propio, pero esa persona lleva años y todavía no lo ha logrado, pues no es sabio porque no lo domina. Ahora, otro punto con la sabiduría para el mundo del emprendimiento. Yo les recomiendo que jamás y nunca ustedes sean de esas personas que porque ahora escucharon que que tienen que tener sabiduría, conocimiento, entendimiento de algo para dominarlo, que no sean de esas personas que piensan que entonces hasta que yo no me sepa todo a la perfección, hasta que yo no sepa hacer todo y no entienda todo, no voy a tomar acción. Vuelvo y repito, la fórmula dentro de la que mencioné tiene como requisito acción. Pones el entendimiento en acción y eso se convierte en sabiduría que eventualmente se convierte en dominio. Si tú no accionas porque estás esperando a saberlo todo, jamás y nunca llegas a nada, porque la única forma de aprender algo es accionando. Y tienes que estar en paz y tienes que estar tranquilo o tranquila en tu mente de que mientras que vas a accionar y mientras que vas a poner tu entendimiento en acción, la vas a embarrar, vas a cometer errores, vas a fracasar, te vas a caer, te van a decir que no, te van a rechazar y eso está bien. La idea es que puedas levantarte, aprender de lo que no funcionó, aplicar otro entendimiento, ir creciendo en el camino hasta el punto en que lo domines, hasta que la sabiduría con tus hechos genere un dominio y ya ahí vas a darte cuenta que sí valió la pena. Pero no esperes a que saberlo todo para poder tomar acción, porque no va a servir, jamás. No existe ningún ser humano que haya llegado al éxito sentándose a esperar saberlo todo para accionar. El análisis causa parálisis. Ahora, yo les quiero compartir algo que me pareció súper interesante sobre un libro que escribió Daniel Presley llamado Los 24 activos. En inglés es los 24 assets. Antes de tocar el tema que quiero llevarles con este libro, es importante entender que en el mundo de los negocios, un activo puede referirse a una habilidad, ¿sí? O a bienes. Un activo puede ser el equivalente a que tienes habilidades que te generan dinero, ¿sí? Varias habilidades que te generan dinero y eso es un activo. O un activo también puede ser que tienes diferentes propiedades que tú rentas y te generan dinero. Esos son los activos, ¿vale? Entonces hay 24 activos que habla este libro, se lo recomiendo. Sin embargo, hay una parte que él enseña y dice, el dinero sigue los activos que tú creas o el dinero sigue los activos. No los activos físicos que andan haciendo ejercicio y que tú y que yo, no, no, no. Esos son los activos que acabo de mencionar, bien sea las habilidades o bien sea porque tienes propiedades. Entonces, hay gente en el mundo de los negocios que piensa que de pronto dice, ah, bueno, yo tengo que tener activos, porque todos tenemos y debemos tener activos para triunfar en los negocios, pero hay gente que ya quiere comenzar con casas y con carros. Yo quiero tener apartamentos para rentarlos y ya tengo mis activos, o yo quiero tener carros, rentarlos y tener mis activos. Sí, está muy bueno y no digo que sea malo, pero la realidad es, ¿tienes la plata para hacerlo? Ahí tienes que comenzar a pensar. O conoces gente que pueda hacer eso ya mismo. No, la gran mayoría de gente no. Entonces, ¿por qué quiero tocar el tema de que el dinero sigue los activos? ¿Sí? Que entonces significa que si tú en este momento no tienes el capital para rentar apartamentos, comprar casas y rentarlos, o comprar carros y rentarlos, ¿sí? Que son activos, entonces tienes que desarrollar activos. Y el desarrollar activos requiere todo lo que estamos mencionando. Hay que tener habilidades, hay que tener mentalidad, hay que dominarlas. El dominio de las habilidades y la mentalidad correcta va a generar activos. Si me entiendes, que eventualmente, como lo he enseñado, cuando tú generas activos, eventualmente tienes para invertir y ya puedes ir a esas escalas grandes de comprar propiedad y carros y rentarlos. Pero tú tienes que generar activos. ¿Qué activos, Elías? ¿Cuáles pueden ser? Bueno, en este caso, ¿quiénes están conectados aquí? Están conectadas aquí las personas que invirtieron para que yo les enseñe a crear un curso. Tú creas un curso digital pregrabado y ahí cuando lo vendes es un activo. O la gente que quiere escribir su propio libro y venderlo, pues entonces creas el libro y lo vendes y es otro activo. O las personas que aquí están, que invirtieron en su franquicia virtual y quieren vender la franquicia, entonces cuando vendes franquicias es otro activo, ¿sí? ¿Y por qué franquicia, Elías? Porque no estamos haciendo una franquicia, no te estoy diciendo que invertiste en una franquicia física como McDonald's, que es $1 millón.
conmigo está invirtiendo en una franquicia digital. No, la oportunidad que ofrezco de las franquicias es virtual, es digital. Es mucho más económica y más asequible que ir a invertir en una franquicia física. ¿Sí me entiendes? Entonces, es el objetivo de ver oportunidades, de poder dimensionar en la realidad que estás, porque a veces hay gente hoy en día que les digo, viven en el siglo XX, en el siglo XIX, y ciegos, sordos y mudos al siglo XXI, al año 2025 con las oportunidades que trae el 2025. Sí, señores, existen. ¿Cierto que sí? Díganme si no. Ahora, ¿sabes cuál es el gran problema de muchas personas hoy en día? El problema es que mucha gente solo tiene un activo, uno, y ese activo usualmente es para beneficiar a su jefe, para trabajar para alguien. Ese conocimiento que dominan le funciona a su jefe, porque le hacen dinero a su jefe. Entonces prácticamente son activos del jefe, son activos del dueño de la empresa, porque solamente tienen un conocimiento en lo que dominan dentro de su empleo. Y ahí el gran problema que no dimensionan que tienen que aprender a generar habilidades, a generar activos. Hoy en día, con la virtualidad y con la economía y con el mundo en que vivimos, es mucho más fácil generar activos que cuando mi abuelito estaba vivo en el siglo XX. Pero vuelvo y digo, hay gente cerrada en entender eso. Entonces, si tu único activo es para hacerle dinero a tu jefe, hay que dimensionar que pues tienes que comenzar a entender que tus activos equivalen a las habilidades que aprendas para que tú generes dinero por ti. Si no te está generando dinero, no es un activo. Pero Elías, ¿qué es lo primero que tengo que dominar entonces? Tu mentalidad. Ahí vamos a comenzar a hablar. Lo primero que tienes que dominar es tu mentalidad. Y el dominar tu mentalidad, yo lo puedo resumir en tres puntos, en tres pasos o en tres enfoques, como lo quieras ver. Para dominar tu mentalidad, lo primero que debes tener es intención. La intención, y tengan esto en cuenta o escríbanlo, la disrupción o el caos siempre va a perseguir a la intención. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, yo que he hablado con personas de mucho éxito de muchas áreas, yo conozco personas que tienen sus franquicias digitales y han creado una oportunidad muy grande dentro del mundo de las franquicias digitales que tienen éxito. Hay personas que yo conozco en el mundo del bienes y raíces, hay personas que yo conozco en el mundo de negocios digitales, sí, en muchas áreas. Y algo que los caracteriza a todos dentro de su conocimiento y su experiencia es que siempre se enfocan en la intención, más no en la distracción. Cuando tienen la intención de que su negocio o su propósito o su meta se haga una realidad, no hay distracción que valga. No existe distracción que valga. Se enfocan a tal punto que esa intención los aleja de la distracción. Pero como la disrupción o el caos siempre persigue a la intención, va a haber resistencia. ¿Qué quiero decir con que el caos persigue a la intención o la disrupción persigue a la intención? Un ejemplo, cuando tú quieres bajar de peso y aspiras dedicarte intencionalmente a bajar de peso, el cuerpo te va a pedir dulces, el cuerpo te va a dar antojos, a ti te va a provocar todo tipo de efecto contrario a lo que tú tienes que hacer para bajar de peso. ¿Es o no es? Ajá. Porque siempre la disrupción va a perseguir a la intención. Siempre vas a encontrar obstáculos en una intención hacia algo. Lo mismo en los negocios. Cuando tú te vas a enfocar y hay gente que lo dice y lo repite, y en todos mis más de 10 años como empresario y desarrollador de emprendedores y empresarios, siempre pasa lo mismo. Hay gente que dice, Elías, cuando yo me decidí, cuando me motivé, se me vino el problema en el mundo, el perro se orinó en el sofá, el cielo se volvió amarillo, el carro no arrancó, el helicóptero no funcionó, me desperté con el moco en la otra nariz. Todo tipo de caos, todo caos se va a presentar, porque el caos o la disrupción siempre va a perseguir la intención. Cuando tengas la intención de hacer algo productivo en tu vida o quieras intencionalmente ir detrás de algo, va a haber obstáculos, va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber resistencia, va a haber rechazo, siempre. Pero tú tienes que tener la intención, tu intención tiene que ser más fuerte que la distracción. Y la distracción puede venir en muchas formas. La distracción puede venir
en todos estos caos, en todo este, o en todos los obstáculos, en todos los enemigos, en todos los rechazos, como también la distracción puede venir en forma de Netflix, de partidos de fútbol, de drama. ¿Y a qué quiero llegar? Hay personas que viven más enfocadas en lo que la gente hace o deja de hacer en las redes sociales, figuras públicas. Ay, que fulanito se divorció, ya no quiero emprender en eso mismo. Ay, que fulanito hizo tal cosa. Ay, no, yo no puedo dormir. Ay, que comió, que se divorció, que no hizo, que sí fue, que sí no fue, que sí me miró, que sí no lo miró. Y viven metidos en la vida ajena, distraídos, porque lo que haga o deje de hacer esa persona, esa figura pública, no te va a poner un pan en la mesa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esas distracciones nunca van a permitirte lograr lo que quieres, pero hay gente que en vez de ser intencional prefiere distraerse. Otra cuestión con la intención y la distracción. Hay gente que vive súper metida en un partido, en un deporte. Y no digo que los deportes sean malos, pero cuando un deporte o un equipo de lo que sea, fútbol, básquetbol, béisbol, lo que sea, cuando un deporte o un equipo son más importantes que tú sacar a tu familia adelante o tú salir de tu crisis económica, ese sí es un problema. Porque ¿cómo es posible que hay personas que saben más de fútbol o más de un deporte que de cómo salir de una crisis económica? Y lloran por el equipo de fútbol, y lloran por el jugador, y eso se lo tatúan, y sangran, y viven, y el jugador haciendo de millones y tú pasando trabajos. O sea, lógicamente, dentro de la lógica y lógica del ser humano, es lo más ridículo que yo he visto. Porque a esa gente no le importa si comes o no comes, y tú ahí desviviéndote y llorando. Entonces, todo ese tipo de distracciones siempre van a ir en contra de tu intención. Por ende, nunca vas a dominar tu mentalidad. Y sin dominar tu mentalidad, nunca vas a tener éxito. En nada. Por eso la intención es tan importante. Y enfatizo mucho en la intención. Ustedes sabían que en el tiempo de la esclavitud dentro de los Estados Unidos, a los esclavos los fines de semana se les daba un poquito de licor para que se anestesiaran de su realidad, se distrajeran. Hoy la distracción y la anestesia es la dopamina que muchos deciden consumir con redes sociales, con partidos, con vidas ajenas, con Netflix, con películas, con todo tipo de distracciones. O que también permiten que los obstáculos y los impedimentos y los rechazos lo distraigan de ser intencional en su misión o en su proyecto, en su propósito. Entonces, para dominar tu mentalidad, lo primero es intención. Ahora, ¿qué pasa cuando tú ya tienes intención? Lo que sigue es que logres poner atención. Con intención puedes poner atención. ¿Qué pasa cuando vives distraído en la vida, con todo lo que mostré de distracciones? Las oportunidades que pides y que oras y que ruegas te las ponen en la cara y no las ves por estar distraído, por estar enfocado en el drama, por estar enfocado en la serie, por estar enfocado en anestesiar tu realidad, porque sí, la gente sí está, hoy en día la humanidad y toda la vida, la gran mayoría de gente está cansada de no tener lo que necesita, de pasar trabajo, sí, todo lo que tú quieras, y la gente para salir de su realidad se distrae para pues tratar de anestesiarse de su dura realidad. Y sí, es realidad, pero por estar distraído y no prestar atención, las oportunidades pasan por sus narices y todas las soluciones y las respuestas pasan por sus narices y no la van a ver. Cuando la intención está despierta en ti, vas a prestar atención y prestando atención verás las oportunidades y las tomarás. Podrás prestar atención en lo que tienes que enfocarte, podrás prestar atención en lo que tienes que prestar atención y así eventualmente encontrarás dirección. Porque el que no tiene intención y no presta atención, está perdido. Pero cuando logras estas dos cosas, tienes dirección, bien sea porque la encontraste por medio de libros, o pagas mentores, o sigues mentores, o compras cursos que realmente valgan la pena, o inviertes en proyectos que te den también mentoría. Entonces, esta forma o este pequeño camino te permite dominar tu mentalidad. Intención, atención y dirección. ¿Qué es lo que sigue cuando dominas tu mentalidad? Pues tienes que dominar tus habilidades. Ahora, ¿cuáles son los tres pasos que yo recomiendo para dominar las habilidades? Práctica, que es la primera. Práctica, ¿y por qué práctica? Porque una habilidad no se te instala como un chip mágico.
Y hay gente que sí piensa que porque se vio un curso, porque fue a un taller, porque leyó un libro, porque escuchó un audio, ya, con eso ya domina la habilidad. Y póngase a ver a la gente que piensa así y no tiene lo que dice que tiene o no llega a la habilidad que tiene. O aún así, como los fanáticos religiosos piensan que porque Señor, dame la habilidad y pum, Dios te instala un chip mágico y no, pues tampoco funciona de esa manera. El primer paso para dominar una habilidad es practicar algo. Y lo practicas, 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 y lo practicas. Así sucesivamente, se practica. Bien sea presentando tu propuesta, bien sea construyendo el libro, bien sea desarrollando el curso, bien sea aprendiendo a crear una campaña de mercadeo para tus franquicias digitales, bien sea aprendiendo a trabajar con equipos, bien sea construyendo, lo que sea, tú lo practicas y lo practicas y lo practicas. ¿Ok? Ahora, cuando tú practicas algo, eventualmente puedes comenzar a trabajar en la precisión de esa habilidad. La precisión quiere decir qué tan preciso y efectivo es eso que practicaste. Entonces, cuando practicas algo, te vas a dar cuenta que fracasas en ciertas áreas y cuando tú comienzas a equilibrar, ¿sí? Aquellas cosas, puedes generar precisión, que es aquí donde viene lo de la persona que domina 1000 patadas, que piensa dominar 1000 artes versus el que domina una sola patada. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que les di? El que domina una patada porque la practicó 100.000 veces, tenlo por seguro que esa patada te pega donde quiera pegarte. Esa patada no tiene escapatoria por la práctica y la precisión de esa práctica. ¿Vale? Asimismo son los negocios. Cuando practicas algo, lo ajustas, lo mejoras y lo equilibras y lo trabajas. Sí, la precisión eventualmente es la que te va a llevar al tercero, que es la productividad. Eres productivo. ¿Sí me entiendes? Cuando tienes un negocio productivo, entonces ya estás dominando la habilidad. Porque ya sin tener que pensarlo tanto, ya puedes hacer eso que te está generando dinero. La productividad te comienza a generar ingresos de manera escalable y así dominas tus habilidades. Pero viste que primero la mente y después de la mente las habilidades. Y viste que tiene que ver con práctica, con persistencia, con resiliencia, perdón, con consistencia. Y por último, cuando dominas tu mentalidad y dominas las habilidades, entonces eventualmente construyes herramientas. Herramientas que te funcionen, porque las herramientas amplifican lo que ya dominas. Y es algo que hoy en día estamos tocando con el mundo de la globalización y con el mundo de la interconectividad. ¿Sí me entienden? ¿Qué es lo que acontece? Es muy diferente cuando tienes un negocio físico que de pronto te puede dar hasta cierto nivel una estabilidad financiera, pero es muy diferente cuando tú un negocio lo puedes expandir o un producto o un proyecto a nivel o a escala global. No es lo mismo que estés generando ingresos de 5 países versus que generes de pronto de una localidad reducida. Por eso, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Están las personas que tienen, que aquí, por ejemplo, conectadas, tengo a gente que invirtió para comenzar su franquicia y vender franquicias. Entonces está generando una escala exponencial, ¿sí? Lo mismo con quienes quieren desarrollar un curso, lo mismo con los que quieren construir un libro, perfecto. Ahora, cuando tú dominas el presentar tus franquicias y venderlas, cuando tú dominas hacer tu libro, cuando tú dominas crear tus cursos, ¿sí? Ahora tienes que tú tener herramientas para que eso que tengas llegue a miles de miles de miles de miles de personas y esas herramientas son las que amplifican lo que dominas. ¿Sí bien? No es lo mismo que yo mi producto digital se lo ofrezca a 3 amigos y espere a que esos amigos lo compartan, versus si yo tengo herramientas, sí, como un embudo, sí, o como una campaña efectiva automatizada en redes sociales, que si me dicen eso, automáticamente contesta eso, o una página de internet con inteligencia artificial para poder contestar preguntas en automatización. Ok, todo ese tipo de herramientas son las que te permiten amplificar lo que ya dominas. Entonces, todo eso es lo que vamos a estar tocando. Los que tienen su franquicia digital conmigo ya tienen sus herramientas diseñadas, o sea, ya tienen todo hecho. Lo único que tienen que hacer es aprender a utilizarlas. Los que van a crear su curso o su libro conmigo, vamos eventualmente, después de terminar ese trabajo, hay que trabajar en diseñar la herramienta para poder que ese producto o ese curso llegue a la mano de muchas personas. Pero el objetivo es que sepas dominar la mentalidad
y las habilidades.